Buenas amigos, Desván de la Ciencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy peliagudo, algo que a muchos padres les inquieta continuamente y que desde el momento del nacimiento de un hijo acosa sus mentes como un dilema sin resolver, y que muy pocos periodistas o divulgadores científicos han abordado de una forma seria como lo vamos a hacer hoy en este Desván de la Ciencia. Me refiero al tema que los padres, los educadores, temen abordar ante los hijos y que supone un desafío para sus mentes: cómo hablar de sexo con los hijos, con los adolescentes o con los niños o con los bebés. Os daré la clave en unos segundos. La clave es hablar de este tema el mismo día que el niño nace. Cuando te entregan al niño en brazos por primera vez, ese es el momento clave para no renunciar a hablar de un tema que luego se convertirá en un tabú y más tarde en un problema. Aparte de la broma, porque está claro que el bebé no va a entender nada, hay que fijar un día clave en la vida de un niño, y como ese día no existe, la clave es hablar de estos temas toda la vida. Hay que huir del concepto que está de alguna forma instaurado en las mentes de los padres occidentales, que tienen la especie de fantasía de que un día llegará cuando mi hijo o mi hija lleguen al punto de hervor exacto. Me sentaré en el sofá de casa y le diré: hijo, hija, ven que vamos a hablar de un tema muy importante. Falso. Así no se hace. Eso es un craso error. Eso está abocado al fracaso. La clave es cada día, en cada momento de tu vida, expresarte de una forma natural y no obviar temas porque haya un niño delante. Es habitual encontrar en discusiones de adultos: de esto no hablemos, que hay niños delante. Ese es realmente el error que cometemos o que cometen los padres de esta civilización occidental. ¿Cómo que hay niños delante? Pues por supuesto que hay niños delante, y seguirá habiéndolos siempre. Eso no quiere decir que haya temas que no se puedan tocar, todo lo contrario. Cuando hay un niño delante hay que seguir hablando con naturalidad, utilizando las palabras que utilizamos cuando estamos con adultos. Palabras que los niños entenderán como normales y que les servirán para, de alguna forma, educar su cerebro hacia esos temas. Tenemos que entender que la mente del humano funciona con palabras. Si no tenemos palabras, no tenemos conceptos, y por lo tanto no entendemos de qué se puede estar hablando en ese momento. Si no utilizamos una palabra, no vemos ese objeto o esa acción. Los niños pueden escuchar cualquier tipo de palabra. De hecho, creo que hay que utilizar esta forma de libertad de expresión ante los niños con otros temas que puedan ser peliagudos. Me refiero, por ejemplo, a esas sustancias psicoactivas, política y, por supuesto, relaciones entre adultos. Y es que esto no consiste en absoluto en dar una clase teórica de todas las posturas, medidas, formas. Esto no consiste en absoluto en dar una cátedra a los hijos de cómo hay que comportarse en la cama con una pareja. Para nada. Lo que hay que hacer es que vean de una forma normal
y entiendan que sus padres normalizan una temática que absurdamente hemos convertido en un tabú. Aunque os pueda parecer que lo que digo es un poco extremista, no hay que llevarlo tampoco al extremo. Imaginaros una familia que está hablando tranquilamente durante la comida. Pues igual que mencionamos la llegada del hombre a la luna, podemos hablar de estos temas de una forma normal. Los niños, si lo introducimos poco a poco y empezamos a mencionar ciertas palabras claves, como puede ser definir el miembro viril del hombre con su nombre exacto, utilizar las palabras que utilizamos normalmente en una conversación coloquial sin ningún tabú. La primera vez que utilizamos esa palabra que define de forma coloquial el aparato femenino, el niño mire así como diciendo, ¿pero qué dices, papá? ¿O qué dices, mamá? Pero la siguiente vez lo dirá, no, es que son palabras que mis padres utilizan con normalidad. Y por lo tanto su cerebro empezará a normalizar la conversación que utiliza ese concepto. De igual manera, cuando cuentes un chiste, aunque sea desafortunado o no tenga gracia, pues utilizar las palabras exactas que utilizamos de forma coloquial con amigos. Los niños no son tontos y los niños poco a poco empezarán a ver de una forma normal el uso de estas palabras, y además los niños, digo que no son tontos, sabrán perfectamente en qué contexto hay que utilizarlas y cuándo no se pueden utilizar. Porque no hay nada que esté más cercano al ser humano que la función del lenguaje. El lenguaje es algo innato en nosotros. Nuestro ADN lleva ya incrustado las funciones para que a una determinada edad se ponga en marcha el mecanismo del lenguaje. Y lo que hacemos, o lo que hacen los padres que vetan ciertas palabras en conversaciones en las que los niños pueden estar escuchando, lo que están haciendo es vetar a los niños el uso de ciertos conceptos y de toda una serie de conexiones neuronales que el día de mañana van a tener que decir, ¿quién puede suplir estas deficiencias que mis padres siempre con el que están los niños delante? Que están los niños delante, no hablas de esto, no digas, o incluso más ridículo todavía, los que utilizan estos diminutivos absurdos para mencionar la pirila, la cosita, la no sé qué. ¿Quién habla así? ¿Quién habla así, por favor? Estamos educando a nuestros hijos con nuestro comportamiento y estamos enseñándoles que hay que hablar de ciertos temas en un entorno y no en otro. Pero no podemos cambiar el lenguaje y convertir en absurdo unos conceptos que son muy necesarios. Porque no cabe duda de que el comportamiento sexual de las personas implica una gran parte de su vida. Es fundamental que los niños no se vean marginados de este concepto, de esta ciencia. Porque sí, os parecerá gracioso, pero es una ciencia. No hay nada más complicado que las relaciones humanas. Y cuando hablamos de relaciones íntimas, más complicado todavía. Resumiendo, ¿qué hay que hacer? Primero, hablar con normalidad. Hablar delante de los hijos con normalidad, desde que son pequeños, desde que son bebés. Hay que hablar con palabras de uso cotidiano. Y dar a entender que son temas que corresponden a una cierta intimidad. Vale. Dar a entender que son conceptos que no se pueden airear de cualquier manera en cualquier conversación delante de cualquier persona. Vale. Pero que también corresponden a una cierta normalidad y que no hay que esconderlo.
No hay que convertirlo en un tabú. Habrá que respetar la intimidad de cada persona y saber lo que corresponde a cada momento. Pero no convertir este tema en un tabú. Y es que los niños cuando oyen eso de no hables de esto, que están los niños delante, enseguida se empiezan a crear un caparazón ante lo que se está diciendo, que luego será muy difícil romper. Por supuesto, desterrar la idea de ya hablaré de esto el día que tenga que hablar. No, porque ese día no estarás preparado. Las palabras no surgirán de tu boca, no tendrás la inspiración divina que te vendrá para expresar esos conceptos de una forma ágil y maravillosa, como si fueras un sexólogo salido de la universidad. Para nada. Estarás muy bloqueado y no te saldrán las palabras y por supuesto seguirás usando esos diminutivos absurdos porque los has usado toda tu vida. Y por supuesto hay que desterrar el concepto de ya hablaré de ello el día que... Eso me lo decían unos amigos muy liberales. Ya hablaré de eso el día que mis hijos me lo pidan. Pero por favor, alma de cántaro, ¿cómo te van a pedir tus hijos que les cuentes una historia que siempre has convertido en un puñetero tabú? Que desde que son pequeños les vienes diciendo de esto no habléis delante de los niños. Es absurdo pensar que un día vendrá tu hijo cuando tenga 15 años, cuando le está subiendo todas las hormonas y te diga: papá, mamá, ya estoy preparado, necesito saber todo esto que me habéis escondido durante toda la vida, porque los Reyes Magos no existen, pero esto seguro que es muy importante. Por favor. Si queréis que vuestros hijos, el día que tengan un problema de esta índole, acudan a vosotros, que es lo más deseable que puede aspirar un padre, que el día que mi hijo tenga un problema, que acuda a mí. No convirtáis este tema en un tabú. Y os recomiendo que lo hagáis desde muy tempranas edades. Porque los conceptos se van instaurando en la plasticidad del cerebro a medida que vamos creciendo. Y no penséis que de la noche a la mañana vais a solucionar una laguna de conocimiento que habéis vetado durante toda la infancia de vuestros hijos. Si tenéis hijos muy pequeños, si todavía no ha nacido vuestro hijo, plantearos desterrar la idea de esto no se habla delante de los hijos. Hay que hablar de todo delante de los hijos. Funcionamos, pensamos y vivimos con las palabras. Las palabras son las que nos dan sentido, las que nos hacen conscientes y las que rigen nuestro comportamiento y nuestro cerebro. Muy bien, amigos, espero que haya sido de gran utilidad para vosotros y nos vemos la próxima vez que tenga algo que contaros. Como siempre os digo, no penséis demasiado, que el saber también ocupa lugar. ¡Chao!